está Miriam. Buenísimo. Bueno, un minutito más y ya arrancamos. Cuando vos me digas, vale, no hay problema. Vos fijate. Estamos grabando. ¿Estamos? Sí. Bueno, dale. Bueno, entonces arrancamos, si te parece, Male. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida desde UCAD Académico al primer curso de oratoria a cargo del profesor Peter, que ya muchos lo conocen. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Les voy a pedir que tengan muteado el micrófono, así evitamos que surjan interrupciones. Cuando quieran hablar, tienen disponible el chat para pedir o hacer alguna consulta. Perfecto. Bueno, Male, primero, antes que nada, gracias a vos por ocuparte de todo esto, de armar las clases. La verdad que es fundamental, a mí me hubiese costado un montón hacerlo, sobre todo por falta de tiempo. Así que antes que nada, gracias a vos por estar acá presente, grabando la charla y demás. Bueno, ahí ve que se sumó Cindy, que bueno. Así que bueno, vamos a empezar, gente. Antes que nada, buenas tardes a todos. Como bien me presentó Male, mi nombre es Pedro Andrés Tejada. No soy profesor, en este caso, bueno, voy a estar dando el curso, pero sí soy periodista y comunicador social. Trabajo hace bastantes años en los medios, tanto televisivos como radiales, y he hecho muchas capacitaciones y cursos con respecto el tema que vamos a hablar hoy y en las siguientes 3 clases, que es la oratoria y la comunicación. Este es un curso introductorio a la materia, ¿no? Justamente para acercar a todos aquellos que están interesados y les puede llegar a servir. Mi idea, más allá de exponer de qué se trata la temática, me gustaría también, ¿no? Dialogar, digamos, interactuar con ustedes, porque lo fundamental en esto, justamente la oratoria, es la interacción. Porque vamos a arrancar, para que se den una idea, la oratoria no es actuación, sino que es conversación. Entonces, tiene que haber diálogo y para mí facilitarme también las cosas, para el que quiera, nadie está obligado, sería interesante que me comenten, el que quiera, ¿no? El por qué está interesado en hacer este curso, por qué cree que puede necesitar aplicar la oratoria, ¿no? Así que si en algún momento alguien me quiere contar, no hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es arrancar a comentarles un poco la parte histórica de la oratoria. ¿Cuál es el fin y por qué surge, ¿no? Antes que nada, sepan que la oratoria es fundamental para todo en la vida, desde lo que es una comunicación entre pares hasta, como puede ser la exposición en la universidad, en un trabajo. Por eso hay distintos tipos de oratoria de acuerdo a donde uno apunte. Por ejemplo, hay oratoria judicial, por ejemplo, para que se den una idea, hay muchos temas de oratoria y lo vamos a ir viendo en estas 4 clases. Así que no los quiero aburrir, así que el que quiera comentar o preguntar o contar algo, si tuvo alguna relación cercana a la oratoria, me interrumpe y me lo dice, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí, bien dicho esto, arrancamos con la parte histórica de la oratoria, que es fundamental para entender un poco cómo es el proceso de este arte, porque bueno, la oratoria, como saben, es un arte. La misma nació en Sicilia y se desarrolló en la antigua Grecia. Se la consideraba un instrumento para alcanzar el prestigio, es decir, el prestigio político, es decir, el poder. La oratoria nace como una herramienta para alcanzar el poder. De hecho, surge en Sicilia, después se traslada a la antigua Grecia, y lo fundamental de esto que fue que había profesionales que eran logógrafos, que se dedicaban a escribir discursos. Porque antiguamente, ¿cómo llegabas a ser una persona pública, una persona conocida? A través de, justamente, pararte delante de un estrado, pararte delante de la gente, en el ágora, por ejemplo, en la antigua Grecia, y vos dabas un discurso. Muchas veces vos no armabas ese discurso, te lo armaba un logógrafo, que de hecho se dice antiguamente que ganaba mucho dinero, incluso más que los primeros oradores. Bueno, vamos a ir un poquito más en el tiempo.
Una vez que este instrumento de la oratoria empezó a crecer a nivel político y social y a dar prestigio, hubo un gran pensador, que seguramente todos lo conocen, que es Sócrates, que fue el primero en crear una escuela de oradores. ¿Él qué creía? ¿Qué decía de esto? ¿Qué era lo fundamental para él? Él decía que los oradores debían ser instruidos y motivados por altos valores éticos. Es decir, no cualquiera tiene derecho a pararse adelante de personas y hablar de lo que fuere. Uno, para poder estar adelante de gente, tiene que estar instruido, saber bien de lo que va a hablar, el por qué va a decir eso, y sobre todo que sea una persona honesta, una persona correcta, que no tenga interés en hacer, pongámosle por poner un nombre, hacerle el mal a la gente, sino más bien transmitir conocimiento, transmitir sabiduría y hacer el bien por la sociedad en la que vive, ¿no? Después esto obviamente se traslada a lo que fue la antigua Roma, que ahí podemos decir que hubo un orador de lujo, que de hecho hay muchos que lo conocen, que lo han escuchado, incluso que lo han leído, que es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, como bien saben, fue también senador romano y se lo considera uno de los grandes oradores de la historia. La cuestión, volviendo al tema, me quiero retrotraer un poco a la antigua Grecia, porque me olvidé de comentarles que en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas, no tanto en las otras ciudades, porque la ciudad más culta, la ciudad-estado más culta era Atenas, no cualquiera podía alcanzar el estatus de ser orador. Más allá de que obviamente tenías que ser ciudadano griego para poder estar en el ágora y hablar ante el público, tenías que cumplir con ciertos requisitos, que los primeros requisitos explicados y fundamentados fueron justamente hechos por la escuela de oradores que implementó Sócrates. Perdón. El orador más conocido, se dice que es el orador más importante en la historia, el más conocido, fue un griego del siglo IV a.C., que era lógicamente político, que fue Demóstenes. Demóstenes tenía una habilidad increíble para la oratoria y no era un formado en oratoria, es decir, él ya ve la capacidad que tenía, empieza siendo joven a hablar adelante del público y después ingresa y sigue los pasos de lo que fue la escuela socrática. Así que también es fundamental, como dije anteriormente, Sócrates en todo esto. Más viniendo para estos lados, para este tiempo, en la Edad Media, si quieren poner un ejemplo de lo que son los oradores, ¿quiénes fueron los más conocidos oradores? Que no los tienen mucho en cuenta, pero sí se estudia, los juglares. Los juglares eran oradores, porque los oradores eran aquellos que iban contando las historias. Iban de pueblo en pueblo contando las historias, qué sucedía y sobre todo lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental que tiene que hacer un orador? No solamente informar o contar algo, sino transmitir un sentimiento hacia la otra persona. Ahora bien, dicho esto, el propósito de la oratoria, como dije, es informar a la gente y que ésta actúe en consecuencia. Es decir, un buen orador tiene que ser capaz de cambiar las emociones de las personas que lo están escuchando. Si un orador no consigue, adelante de un estrado o donde sea que esté hablando, el tema que esté hablando, lograr cambiar los sentimientos de las personas que tienen, que se lleven un mensaje, evidentemente en algo está fallando y tiene que replantearse muchas cosas. Ahora voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un par de cositas que preparé sencillas para ir leyéndolas. Un segundo. Lo hice en Canva porque es práctico y sencillo. Díganme si se ve, por favor. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Listo, genial.
Bueno, bien, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de decir y especialmente de saber decir. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Es decir, nosotros lo que tenemos que lograr a través de la oratoria es poder expresar en palabras lo que queremos que los demás interpreten de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que les queremos dar? Ahora bien, ¿por qué esto es un arte? Porque el saber decir no es para cualquiera. Es decir, hay palabras clave que, bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir hablando. Yo les estoy haciendo como un primer clase, un pantallazo general. Y después vamos a ir en las otras clases puntualmente hablando de cada tema. Pero no es para cualquiera, no es que yo digo, bueno, me paro y ya empiezo a hablar, me expreso y le llego a todo el mundo. No, hay distintas formas para brindar un mensaje, cómo transmitirlo, que ahí es donde vamos a empezar a hablar en minutos, ¿no? Donde entra el juego del lenguaje no verbal, de los gestos, las gesticulaciones y del discurso. El discurso es fundamental. Estas plaquitas sencillas que los pongo acá, después las voy a cargar en lo que son las clases para que les queden. Acuérdense, si alguno tiene alguna duda, me puede ir parando. Bueno, vamos a algo fundamental. ¿Qué es lo que me dice mucha gente cuando tiene que dar una exposición en la facultad, cuando tiene que dar una charla, un webinar y demás? Me dicen que le tienen miedo al hablar en público, que tienen pánico escénico. Entonces acá yo les dejo unos tips de cómo se puede superar ese miedo, ¿no? Perdón que está mi gato por acá dando vueltas. Bueno, el primero es conocer sobre el tema para no cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a hablar sobre determinada actividad o determinada temática, tenemos que nosotros conocer profundamente el tema. Porque lo peor que podemos hacer adelante de un público es que noten que nos equivocamos. Eso es trágico, porque el público se da cuenta. Lo segundo es organizarse, ¿no? Planificar atentamente la información que deseas presentar. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos que estar enfocados en saber en el tiempo y en la forma en que nosotros tenemos que hablar e informar todo lo que tenemos para decir en el tiempo que nos dan. Practicar la presentación varias veces para disminuir el margen de error. Esto siempre lo digo, ¿no? Es muy bueno, si pueden como costumbre, ponerse delante de un espejo y practicar aquel discurso que ustedes van a dar. Porque lo mejor, obviamente, no pueden leer de memoria. Lo que tienen que hacer es improvisar. La improvisación vale mucho y es fundamental en la oratoria. Después, bueno, el siguiente es no tener miedo en los momentos de silencio. El público entiende. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos ponemos nerviosos y tenemos que hacer silencio, o hacemos silencio porque no sabemos cómo seguir o nos trabamos, lo que tenemos que hacer ahí es respirar profundamente, recordar el hilo de la conversación que estábamos teniendo con el público y volver a arrancar. Por ahí uno cree que pasaron 5 o 10 minutos y en realidad pasaron mínimos segundos. El público lo va a entender. De hecho, si notan que uno está nervioso, el público lo va a alentar. Porque si es interesante lo que están contando, el mismo público les va a dar ese tiempo y los va a alentar desde su lugar para que ustedes puedan seguir. Esto es fundamental, lo que voy a decir a continuación, que es concentrarse en tu material, no en el público. Así justamente evitan el nerviosismo. ¿Qué quiere decir esto? Si uno está concentrado, sabe bien lo que tiene que decir, cuál es el mensaje, cuál es el discurso, no tiene que pensar que adelante tiene una persona, 10 o 100.000, las que sea, no. Uno, estar tranquilo, que tenés todo en la cabeza y le das para adelante. Y fundamental, reconocer su éxito. Porque tal vez no salga perfectamente aquel discurso o lo que sea que estén diciendo, pero lo más probable es que sean más críticos ustedes mismos que el público. Eso muchas veces nos pasa, ¿no? Que uno por ahí dice
¿Habrá gustado? ¿No habrá gustado? Y en realidad uno se autocritica por demás, porque está bien cuestionarse y decir, bueno, puedo mejorar esto, puedo plantearlo de otra manera. De hecho, por ejemplo, yo cada vez que doy una charla, o en este caso una clase, ¿qué hago? Después lo pienso y digo, puedo hacer esto para mejorar un poco más, para llegar más a la gente, para interactuar de otra manera. Es bueno ser crítico, pero no darse con un palo, ¿no? Porque no todo va a salir perfecto ni todo va a salir como queremos. La siguiente placa, bueno, vamos a empezar a hablar del discurso, ¿no? Ideas para comenzar un discurso exitoso. Lo primero es redactar el discurso de una manera estructurada para que sea sencillo ensayarlo. Es decir, ¿qué significa empezar un curso, redactarlo el discurso de una manera estructurada? Decir, bueno, primero plantearse cuánto es el tiempo que uno se considera capacitado para hablar ante la gente. Es decir, si yo creo que puedo dar una exposición de 20 minutos, preparo un discurso para 20 minutos. Si creo que puede ser más. Obviamente siempre antes de dar una charla, una capacitación, nos van a decir, tenés tanto tiempo como exposición. Pero lo más importante es eso, ¿no? Estructurarlo bien. Decir cuáles son las ideas fundamentales y dividirlo. Dividirlo es decir, bueno, enfocarnos en lo principal. Después, iniciar tu discurso con un cuento para evocar emociones adecuadas al tema a tratar. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo quiero hablar, por ejemplo, hoy es el Día de los Pueblos Originarios Americanos. Bueno, entonces podrían comenzar contando un cuento, una historia con respecto a esto. Por ejemplo, podrían decir que allá hace, no sé, 600 años atrás, había un grupo de personas que empiezan a redactar un cuento, a imaginar un cuento. Puede ser real o no, por eso es un cuento. Pero uno los va llevando, ¿no? A las emociones que uno quiera llegar a generar en la gente. Si yo quiero generar que ustedes se interesen por el tema de los pueblos originarios americanos, puedo hacer un cuento contando o imaginándome cómo llegan los pueblos originarios a X momento de la historia y hacerlo medio romántico, ¿no? Y eso atrae mucho al público. Después, comenzar con reflexiones coloquiales para lograr cercanía con los oyentes. Eso es como lo digo, ¿no? Reflexiones coloquiales, no hay más ni mayor secreto que ese. Y es fundamental acercarse a los oyentes, porque es muy lindo que por ahí cuando ustedes están haciendo una charla, que haya una evolución inmediata del público. Es decir, muchas veces se ha visto que el público pide frenar al orador para comentar una situación. Bueno, eso es lo mejor que le puede pasar a quien está hablando, ¿no? Que el público esté interesado en el tema. Después, bueno, justamente, contar cosas que involucren al público para mantenerlo motivado. Acá, ¿qué es lo que digo? El 90% del éxito del orador no se da en el momento que empieza a hablar, sino en lo previo. Es decir, uno cuando va a ir a determinado lugar a disertar sobre un tema, tiene que saber cuál es el público. Es decir, yo voy a ir, por ejemplo, a hablar a, no sé, la Universidad de El Salvador, pongámosle, a la cátedra de Ciencia Política. Entonces, ¿qué tiene que hacer el orador? Decir, bueno, los alumnos van a ser alumnos de Ciencia Política, ¿no? Entonces, planificar, que ahí es como decíamos de planificar y estructurar un discurso, planificarlo de acuerdo al público que yo tengo, entonces yo puedo contar cosas que involucren. Es decir, ahora hablar de un autor determinado o de un tema determinado, o por ahí en el medio del discurso tocar alguna situación política actual que se esté viviendo. Acá quiero definir algo muy importante. Muchos me preguntan si es bueno tratar de hacer alguna humorada cuando uno está dando una charla. Yo ahí tengo mis disidencias. Es decir, si vos vas a hablar por el lado del humor,
listo, dedícate a hacer un humor. No es bueno mezclar temas. Puede haber una humorada casi al final de la exposición, pero no es bueno en el medio hablar de un tema serio determinado y meterle una cuota de humor. No queda protocolarmente bien. Bueno, acá esto es algo importante que lo vamos a hablar en las otras clases, que es apoyarse en un objeto o acto concreto. Recordar que lo no verbal representa esto, por favor, ténganlo muy presente. Lo no verbal, es decir, los gestos y todo lo que podemos comunicar con nuestro cuerpo, representa el 55% del impacto de lo que estamos mostrando. El 38% son los tonos de voz y solamente el 7% es el texto en sí. Entonces, ahora por ejemplo ustedes no me pueden ver, pero si yo estuviera frente a ustedes, estarían viendo muchos gestos que en estos momentos estoy haciendo con las manos. Las manos nos permiten jugar, nos permiten ir dando forma al mismo discurso que estamos dando. Y nos lleva a que la gente también se quede con eso y te lleve y te atrape. Lo no verbal atrapa mucho más que la palabra. Iniciar siempre el discurso con una actitud positiva, ya que el público devolverá lo mismo. No es lo mismo arrancar buenas tardes a todos, bla bla bla, que decir buenas tardes a todos, hoy el día está soleado, vamos a arrancar de la mejor manera. Es distinto. Si uno empieza positivamente y confiado, el éxito está asegurado. Iniciar el discurso con una cita. No necesariamente tiene que ser de un autor conocido, pero para entrar en tema siempre es bueno quizás hablar sobre la frase de algún autor que tenga que ver con el tema que vamos a dar. ¿Por qué? Porque es una forma del autor, digamos, es una forma de que el autor que nosotros citamos nos ayude al iniciar el tema que vamos a tratar. Bueno, ahí bien, vamos a la transmisión de sentidos y sentimientos. Tus intenciones no son las que cuentan. Enfócate en lograr que el público se lleve tu mensaje. Ahí volvemos a lo que dije antes. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que yo quiero transmitir o lo que yo sé que tengo que hacer para que lo que yo transmite le quede al público? Yo lo que necesito es saber qué intención tienen ustedes. Por eso yo les decía que si quieren hablar, comentarme algo, preguntar y demás, me interrumpan. Porque yo, para poder dar una mejor clase, por ejemplo, necesito saber cuáles son las intenciones de ustedes. Si ustedes me dicen, no, mirá, yo estudio abogacía y yo me quiero preparar para el día de mañana, si tengo que tengo que hacer una locución adelante de un juez o donde haya público, bueno, ¿cómo hago? Porque no sé, me pongo nervioso o me cuesta o quiero ganar experiencia en esto. Entonces, bueno, uno agarra y le diría, bueno, mira, yo te recomiendo que hagas esto, esto y lo otro. Entonces, siempre importan más las intenciones de los que nos están escuchando. Esta a mí me encanta, que es que la sonrisa, se oye al hablar y es fundamental utilizarla. ¿Me escuchás? Sí. Perdón. Nadia, acá. Nadia, decime. Sí, por lo que preguntabas en el sentido de que por qué estábamos haciendo el curso, bueno, a mí me interesa más que nada para poder comunicarme mejor, por ejemplo. Y algo que te quería preguntar para que después lo veamos, a mí me han dicho muchas veces en muchas entrevistas y en muchos lugares, por ejemplo, psicólogas, o lo que sea, que me falta comunicación afectiva y nunca sé a qué se refiere. Ok, bueno. Quiero ir más que nada en eso. Ok, bueno. La comunicación afectiva, eso me causa gracia, porque no es común que lo digan, pero sí, la comunicación afectiva es muy importante. ¿Cuál es la comunicación afectiva? Nosotros muchas veces cuando hablamos, ya sea en una entrevista de trabajo, con nuestras palabras es muy fácil dictaminar incluso qué es lo que le falta a la persona. Comunicación afectiva vendría a ser todo aquello que nosotros necesitamos, aquel sentimiento que nosotros tenemos que ponerle a determinada situación, o sea, que se sienta. La comunicación afectiva no tiene que ver con, si yo quiero a una persona o no. Es, cuando uno habla, poder demostrar el sentimiento que le pone a lo que está diciendo, el énfasis. Es decir, Nadia, nosotros, ponele que yo tengo que hablar sobre alguna cuestión filosófica, no sé.
hablar sobre sobre la teoría de la caverna, ¿no? Sobre la alegoría de la caverna. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner un énfasis. Entonces, decir, no, porque la realidad es que los que estaban adentro de la caverna no podían ver la verdad. Tiene que ver con los tonos de voz y la expresión. No sé si se entiende. Es decir, tratar de... La comunicación afectiva es eso. Tratar vos de mostrar el sentimiento que tenés por lo que vos haces, por lo que vos decís o por lo que querés transmitir. Por eso es importante el tono de voz. No sé si me explico. Sí, ahora sí. Genial. Entendí un poquito más. Bueno, a eso tiene que ver, ¿La sonrisa tiene que ver con ¿La la comunicación afectiva? La sonrisa es fundamental. Por eso digo, no es lo mismo estar serio que estar sonriendo. Porque si yo le sonrío todo el tiempo, le digo, bueno, chicos, esto, lo otro, la sonrisa engancha al otro. Porque significa que me estás transmitiendo que estás feliz con lo que estás haciendo, que te importa lo que estás haciendo y que el otro también te transmite cierta confianza y cierto sentimiento de tranquilidad. Porque si el otro no te transmite ningún sentimiento, estaría serio, más seco, por así decirlo. Pero si vos estás sonriendo, quiere decir que te gusta el público al que te referís y el público que te ve está contento porque sabe que a vos, tu público, te importa. Esto en el caso de que estén haciendo un discurso. En el caso de una cuestión laboral, una cuestión de amistad, lo que fuese, si pueden tener una sonrisa, se van a ahorrar muchos problemas. Eso se los aseguro. Pero si es un tema serio, como una conmemoración o... No escuché, ¿cómo? Como una conmemoración de un, no sé, de algo triste, como una guerra. No, bueno, obviamente. De acuerdo al tema que toquemos, va a estar o no la sonrisa, obviamente. Siempre es de acuerdo, si vamos a hablar de un tema serio, evidentemente yo lo que tengo que hacer no es una sonrisa, sino una mueca que asienta a lo que estoy hablando. Es decir, una cara de tristeza que en mí exprese sentimiento, que yo realmente siento lo que estoy diciendo o lo que estoy viviendo en ese momento. Si yo tengo que dar un mensaje de conmemoración, por ejemplo, del genocidio armenio, que es ahora el 25 de abril, voy a tener un gesto adusto y voy a mostrar con mi rostro que yo realmente siento la tristeza que estoy transmitiendo en el mensaje. No sé, Cindy, no sé si interpretaste lo que te quise decir. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, a ver, seguimos. ¿Ahí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Estabas por la sonrisa. Ah, sí, eso. Bueno, acá es lo que les explicaba. Utilicen mucho el lenguaje no verbal. Es la mejor manera de transmitir sentimientos y no aburrir con tanta charla. Que es lo que yo les digo. Si yo ahora estuviera delante de ustedes no sé cuántos son, 7, 8, 10, no importa, con mis gestos podría incluso hablar menos y transmitirles más. Aunque no les parezca, muchas veces hablar demasiado es redundante y no es positivo. Nuestros gestos, tanto faciales como con las manos, como el movimiento del cuerpo, porque esto lo vamos a ver en las siguientes clases, qué conviene hacer, qué tipo de gestos hacer y cuáles no. Bueno, inspirar a los otros a través de las palabras, eso es fundamental, ¿no? Tener un discurso claro a la hora de hablar para uno poder emocionar al otro, como dije, transmitir sentimientos a través de los sentidos y lograr que la otra persona se emocione. Cuando hablo de emocionar no quiero decir que o que se ría o que llore, sino que el mensaje le llegue y eso le dé ganas a la otra persona de accionar con respecto a lo que uno le está explicando. Bueno, crear con la voz momentos de adrenalina y otros de paz. Esto está a colación con lo que voy a decir ahora, que es traer tu emoción a lo que expresás. Es decir, lo que decís. Eso el oyente lo nota. Eso es lo que me refería a lo que le explicaba a Nadia, con lo que tiene que ver con lo de la comunicación afectiva y demás, ¿no? Tiene que ver con esto. Vos tenés que usar distintos tonos de voz de acuerdo a lo que vos expresás y querés que el otro sienta, ¿no?
Si yo estoy en una entrevista de trabajo, por ejemplo, y tengo que explicar que, supongamos que amo enseñar, no voy a decir, bueno, no, yo la verdad que amo trabajar educando, no, voy a decir, es mi pasión, es una gran alegría, me encanta poder enseñar y transmitirle conocimientos a las personas. Tiene que ver con eso, ¿no? Los tonos de voz, así como los gestos que vengo hablando continuamente, es lo que a la otra persona que nos está escuchando le va a mostrar si realmente lo que vos estás diciendo es verdad o no, y si realmente vos crees en lo que te estás diciendo o no. Porque si vos no usás un tono adecuado, evidentemente quiere decir que vos no crees en lo que estás transmitiendo. Eso es muy importante. Y esto, que por eso lo agregué al final, que es, ¿cuál es dentro del ABC del orador, qué es lo fundamental? Y acá lo puse. Yo soy vos hablándote a vos mismo. Es decir, ¿qué significa esto? Que desde mi lugar yo tengo que hablar por vos, para vos. Es decir, yo me tengo que meter adentro de tu cabeza como orador, saber quién es el público que yo tengo, para yo con mis palabras tratar no solamente de convencerte, sino de saber qué es lo que tenés vos, imaginariamente, ¿no? Obviamente que no lo sabemos, pero tratar de acercarme a cuál es tu pensamiento referido al tema que yo voy a hablar para que mi mensaje a vos te llegue. Por eso uno dice que el orador es vos hablándote a vos mismo. Ahí eso es fundamental. La verdad que eso es fundamental. Yo creo que hay muchos oradores, ustedes muchas veces escuchan, ¿no? Yo he hecho mucho coaching y he participado en muchas charlas de este tipo porque me encanta, ¿no? He ido a muchas. Y a veces, ¿qué es lo que pasa con el orador? ¿No? A veces a uno no le llega, no porque el orador sea malo, sino porque justamente pasa esto. Vos ves que el orador no se preparó de acuerdo al público que pueda llegar a tener. Entonces, no es fácil meterse, digamos, en la cabeza, porque el público es variado, obviamente es heterogéneo, pero vos más o menos cuando vas a dar un discurso en determinado lugar, tenés que saber más o menos qué tipo de público puedes llegar a tener. O incluso, si estás dando un show, por ejemplo, que tenés un público muy variado, con el tiempo te vas dando cuenta que no es tan así, que lo podés ir llevando. Entonces es fundamental siempre meterse en la cabeza del otro. ¿Qué es lo que yo interpreto que puede estar pensando o necesitando el otro de mí? Porque por algo vienen a escucharte, o te tienen que escuchar. Bueno, estas son las conclusiones de lo más importante. Nuestro discurso debe dejar un mensaje final perdurable para que la audiencia entre en acción. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien les hable, ustedes hablen ante un público sobre determinado tema, ya sea sobre un baile particular, sobre una clase que tengan que dar del tema que fuese, lo más importante, piensen qué es el mensaje que van a dejar. Ustedes tienen que lograr que con su mensaje la persona que lo escuche tenga ganas o de seguir aprendiendo sobre baile, por ejemplo, o tomar una acción. Es decir, por ejemplo, que la persona que nos escucha diga, bueno, voy a aprender a bailar. Voy a aprender a bailar, no sé, danzas paraguayas, por ejemplo, porque me lo contó de tan buena manera, me la vendió tan bien, me motivó, me llegó, voy a aprender a bailar. Bueno, eso es fundamental. Esto, como dije al principio, un discurso tiene que enfocarse en una conversación, no como una actuación. Es decir, un discurso no es un monólogo como los que ven que hacen, por ejemplo, los cómicos. Bueno, no es eso. No es una actuación. Un discurso es una conversación. Por eso yo decía que es fundamental interactuar con lo que piensa el otro e interactuar con el público. Porque es la mejor manera de convencer. Es decir, si yo ahora estoy delante de ustedes y ustedes me dicen, mirá, Pedro, ¿cómo me podés convencer de esto? ¿O por qué tal cosa? Yo voy a agarrar y les voy a decir, bueno, mirá, vos pensás que esto es así, ¿no? Y yo te voy a agarrar y te puedo contestar y decirte, ¿y por qué crees que esto
esto es así o no es de determinada manera. Hay que saber jugar con las palabras, por eso hay que saber conversar, hay que tener cuidado, porque acá también es importante saber que cuando uno hace un discurso, siempre puede llegar a generarse un debate. Y uno tiene que estar preparado para debatir. Esto también es fundamental, que esto lo vamos a ver en las próximas clases. Cómo hacer para debatir si una persona, por ahí ustedes están hablando de un tema particular y lo frena y le hacen una pregunta por ahí opuesta a lo que ustedes están tratando, o porque muchas veces pasa que en el público alguien quiere mostrar que incluso sabe más que el que está hablando. Entonces tienen que estar preparados para poder brindar un buen debate. Con respecto a esto, el miedo al hablar en público se vence con la práctica. El hacer pausas en el discurso nos ayuda a concentrarnos y nos brinda seguridad. Las pausas son muy positivas. Yo las veces que he tenido que exponer, trato siempre de hacer una pausa, un silencio. 5 segunditos, ¿no? Inspiro, relajo. ¿Por qué? Es una manera también de que el público se quede como, bueno, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a seguir? ¿No? Nos concentramos, nos da seguridad porque nos relajamos y dejás al público atento a decir, bueno, pará, hice una pausa, ¿qué nos va a contar? Cambiará la forma de decir las cosas. Atrapa, la pausa siempre atrapa. Y lo que digo, que no me voy a cansar de decirlo, que esto en las próximas clases se los voy a explicar bien, con respecto al lenguaje no verbal. Como dije, es fundamental para expresar lo que sentimos y llegarle aún más a nuestra audiencia. Esto, por favor, grábenselo. Es muy importante lo que ustedes puedan transmitir y los sentimientos que puedan transmitir con el cuerpo. Esto es fundamental. Yo no me canso de repetirlo porque muchas veces veo que en los talleres, por ejemplo, de oratoria, esto no se hace, ¿no? O se practica más por otro lado, o se trata de practicar un poco más lo que tiene que ver con el discurso, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero no se olviden. A mí, particularmente, a mí como oyente, si yo los estoy escuchando cualquiera de ustedes, y ustedes me hablan con pasión, y sobre todo, puedo ver en el rostro de ustedes que realmente sienten lo que me están transmitiendo, créanme que uno los va a estar escuchando, y no importa si te hablan 10 minutos, 20 o 1 hora. Si ustedes hablan bien, correctamente, y saben transmitir el sentimiento de lo que están diciendo, no importa cuánto hablen, el público los va a estar acompañando. Voy a detener la presentación. Ahí está. Pedro, perdón, Nikea tenía una pregunta. Dale. ¿Nikea? Sí. Hola Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mi pregunta es, con todo esto que venimos hablando de las emociones, del lenguaje no verbal, todo, tiene que ver un poco la actuación, por lo que yo vi el otro día en una serie, por ejemplo, mi pregunta viene al caso derivado a lo que yo estudio, que es abogacía. El otro día estaba viendo un documental de un abogado, que era supuestamente uno de los mejores abogados de Estados Unidos, decía que él toda su adolescencia tomó clases de teatro y que eso a él lo ayudaba muchísimo a la hora de tener que pararse frente a un juez. Entonces, bueno, mi pregunta es esta, sí. digamos, ¿tiene que ver, es recomendable tomar clases de teatro? ¿Tiene que ver un poco con oratoria? ¿No? Esa es mi pregunta. Bueno, hay distintos tipos. Es decir, hay una línea que sí que está de acuerdo que por ahí un discurso tiene que ver con la actuación. Yo estoy totalmente en contra. Es decir, el saber actuar, el hacer teatro, sí te puede ayudar a vos por ahí estar más abierto y que te resulte más fácil interactuar, ya sea con un juez, ya sea con un público. Sí, actuar no es que no sirva. Pero lo que pasa es que muchas veces, no sé, esto es una serie, evidentemente, lo que me estás comentando, pero lo que no puede pasar es que lo que vos digas parezca una actuación. A eso voy. Lo que nosotros decimos no puede ser algo actuado. Sí tiene que ser algo practicado, sí puede ser improvisado mucho mejor,
porque la improvisación gusta más al público que leer de memoria. Yo, por ejemplo, cuando estoy, esta clase, por ejemplo, yo estoy improvisando. Es decir, yo ya sé sobre los temas que tengo que hablar, pero lo que le digo a ustedes es improvisación. ¿Por qué? Porque si nosotros somos esquemáticos y les digo todo de memoria, no sirve, porque después a la hora ustedes de hablar o de decirlo se lo van a olvidar. Es mejor improvisar, que sí, que con el teatro o cualquier otro tipo de actuación se gana improvisación, sí, es buenísimo, pero no aplicar eso a la hora de dar un discurso, que no parezca actuado, a eso voy, ni queda. Si no parece actuado y a la persona, en este caso al abogado, le sirve, buenísimo, pero la cuestión es que no parezca actuado. Y uno se da cuenta si una persona sabe actuación. Yo conozco mucha gente que se dedica a dar clases de oratoria y comunicación, o incluso mismo de protocolo, que actúan o que han justamente ido a talleres, o incluso algunos que son actores, y a la hora de hablar uno que se da cuenta cuando está actuando, que no es lo mismo actuar que improvisar. Entonces, qué sé yo tengo mis diferencias, pero no digo que no se pueda hacer, me parece bien. Claro, buenísimo. Gracias. No hay de qué. Bueno, alguien que quiera preguntar algo, que quiera agregar algo, que tenga alguna duda. Pichi, Mari, ¿alguien? Sobre todo también me gustaría saber si hay algo que no entendieron de hoy. ¿Vas a mandar tarea? Sí, Cindy, no te escuché, ¿cómo? ¿Vas a mandar tarea? No. Yo en este curso, como les digo, este curso es introductorio. Quizás más adelante haga uno más extenso y ahí sí. Pero mi idea es que en estas 4 clases ustedes se lleven los conocimientos necesarios para poder justamente pararse delante de un público y expresarse, y que el público los quiera escuchar y estén convencidos de lo que ustedes les están transmitiendo. Así que no, en estas 4 clases no va a haber tarea. Lo que sí, por ahí después, en la última clase, voy a aprovechar un ratito para que me comenten cada uno, de acuerdo a lo que vimos, qué es lo que aprendió o cómo lo aplicaría. Pero no más que eso. Sería como una cuestión integradora de las clases. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más, hoy como les digo, hoy fue la clase introductoria, quise hablar sobre este tema. Después, las próximas clases vamos a hablar de lo puntual, el programa ya lo saben. Yo creo que es interesante, a mí me gusta la oratoria y la comunicación, porque le sirve mucho en todos los sentidos de la vida. Incluso a mí me ha ayudado mucho en lo particular a aprender sobre esta temática para relacionarme mejor, y no solamente a nivel externo, sino más con mi familia y con mis amigos. Y ahí va de la comunicación afectiva, bueno, me sirvió muchísimo, porque pude aprender a quizás lo que no puedo poner con palabras a través del lenguaje no verbal y transmitirlo. O por ahí lo que uno, miren algo tan sencillo, lo que yo no puedo decir con palabras, bueno, quiero decirlo, voy y te doy un abrazo, por ejemplo. Ana, estudiante de Poner, ya hice algunos cursos. A ver, leo el mensaje. Sí, Ana Paula, la verdad que sí. Aparte, esto siempre lo digo. Cuando se dan clases de oratoria, cada uno tiene su librito. Es decir, hay distintos profesionales en el área de la oratoria y de la comunicación, distintas edades y distintas escuelas y formas de aprenderlo. Entonces, por más que todo digamos algo similar al resto, todos lo expresamos de distinta manera y hay algunos que coinciden en algunos puntos y algunos que no. Entonces, yo coincido con vos, que sí que es bueno. Yo, de hecho, cada vez que aparece un curso interesante de oratoria, siempre me sigo anotando porque me gusta seguirme perfeccionando en el tema. Me ha servido mucho lo que tiene que ver con el periodismo y a la hora de comunicar, ¿no? Como les dije, yo que me dedico a la radio y a la televisión, entre otras cosas, he aprendido más a través de la oratoria a la hora de mi trabajo que incluso estudiándolo en sí, lo que tiene que ver con periodismo. Por eso digo, no muchas veces lo que uno estudia en su carrera le va a servir
después para lo que uno va a ejercer o va a hacer. Así que te agradezco por el comentario. Bueno, ¿alguien más? Eso sí, ¿les parece bien hacer la modalidad así? Ustedes frénenme cuando quieran. Yo trato de explicar así los temas puntualmente, pero no quiero que sea una clase larga. Yo soy de los que cree que es mejor dar los conocimientos bien explicados en poco tiempo y lo que no entienden lo pregunten, antes que hacer como esos que están una hora y pico hablando. Bueno, ven, ahí ya hay otra diferencia. Porque yo he estado en clases donde hay muchos que hablan, no. A mí, yo tengo esta forma de llevar adelante una charla, un curso, así que si les parece llevar esta dinámica de esta manera, genial. Si ustedes creen que hay que hacerlo de otra, también lo acepto, porque esto, como dije, la oratoria es una conversación. Es decir, el que lo enseña también tiene que hacerlo de acuerdo a lo que considera aquel que está aprendiendo. Si hay algún mensaje más, alguien que quiera decir algo más o preguntar, aprovechamos que... bueno, venimos bien con el horario. Yo había pensado 45 minutos y bien. Me gustó. Cindy, ¿alguna cuestión, pregunta, duda? No, por ahora no. Me gustó lo que armaste, me gustó... Ya un ejemplo de lo que armaste como estructura, que vos dijiste que tenés que tener preparado, saber del tema, y luego después cómo lo fuiste ampliando con tus propias palabras. También ya es un ejemplo de lo que es la oratoria a la hora de exponer o preparar una clase. Eso estuvo bueno, no te fuiste demasiado en tiempo, así que terminaste bien en tiempo, en forma, eso también me gustó. Y a mí lo que más me cuesta es improvisar. Y siempre hay errores. Por ejemplo, estás presentando y de repente no encuentran la música en los espacios, por ejemplo. Entonces, ¿qué empiezas a hablar? Del tiempo, de las ganas, no sé. Entonces estás divagando como diciendo gracias al público presente, gracias a los músicos, a las personas que apoyan. Eso, la improvisación es lo que más cuesta a la hora de estar presente a un público, por lo menos para mí, y de encima que no quede ni feo, ni redundante, ni repetitivo, ni como falta de respeto al público. Esas cosas también me gustaría que también se hable. Mira, te vuelvo a decir así. Vos me estás diciendo en el caso, por ejemplo, cuando estás dando quizás una clase de danza, que es lo que haces vos, me decís, cuando hay... No, pero también me toca presentar a mis propios alumnos. Uh-huh. Y de repente no están encontrando la música o hay una falla, entonces vos tenés que estar haciendo tiempo hablando en frente de un público. Bueno, ahí es cuando lo que yo te digo, Cindy, ahí es fundamental, cuando ponele que vos ves que pasan más de 30 segundos, vos ahí agarrás y dices, bueno, les voy a contar un cuento. No, pero en serio, vos ahí lo mejor es decir, les voy a contar un cuento. Saben que, no sé, por ejemplo... alguna cuestión digo Paraguay porque es lo que se me ocurre, alguna leyenda, algo pequeño de Paraguay, y así también te vas ganando al público. Le decís, bueno, algún tema determinado sobre alguna leyenda o de algún animal, o de lo que se te ocurra, o de lo que sea que se te ocurra, y de lo que ya lo sepas, ¿no? Obviamente no vas a improvisar un cuento en el momento porque se complica, pero y eso al público le gusta, porque por ahí tiene que ver con lo que estás contando. Aparte, mirá qué lindo, mirá si yo te estoy escuchando a vos, de repente no entra la música, vos decís, bueno, les voy a contar una historia de lo que sucedió en Paraguay con un chico que quería bailar y de repente, ¿me entendés? Es ir llevándolo. Es ese minuto y medio, contar algo breve que tenga que ver con el tema que estás enseñando. Y encima jugás con el público, ¿qué mejor que eso? Quizás cuando te pasen esas situaciones, acordate y decís, bueno, voy a contar un cuento, o una anécdota, algo que te haya pasado. Pero siempre y cuando, obviamente, si ves que la falla o ese tiempo se extiende. Si vemos que son 30 segundos, pones una sonrisa, te das algún comentario, un chistecito y listo. Si vos ves que el tiempo se prolonga más de 30 segundos, parás incluso que arranquen, no haces que arranque ya el show, y contás alguna historia o alguna anécdota. A ver, alguien escribió un mensaje. Joana dice que te estoy rompiendo los esquemas. A ver.
En mi caso me doy cuenta que al momento de expresar lo que quiero transmitir con mis fotos, se me complica a la hora de armar el discurso. Por eso mi interés por la oratoria. Mari, perfecto. Bueno, ahí Joana te mandó al frente o me mandó al frente a mí, no sé. No sé si preocuparme. No hagas eso, ¿ves? Esto está bueno, mirá, te puso una prueba, Joana. Y con respecto a lo que dice Mari, esperen que lo voy a leer de nuevo. Me doy cuenta que momento empezó bien. A ver, Mari, si no entendí, te consulto. Vos lo que me decís es que no sabés, o sea, con las fotos hermosas que sacás, lo que vos me decís es que no sabés cómo expresar eso en palabras a la hora de subirlas o de contar la historia de esas fotos. ¿A eso apuntás? Claro. Sí. Ok. Bueno, por eso yo digo esto que sirve el hecho de inventar un cuento. Porque vos por ahí estás sacando una foto, no sé, por ejemplo, como el otro día que ahí en Oberá fueron al Via Crucis de los inmigrantes. Quizás a la hora de subir una foto, vos estás transmitiendo, ya transmitís un sentimiento en esa foto. Y si querés ponerlo en palabras, quizás te conviene inventarte un cuento en tu cabeza de lo que sucedió en ese momento. Es decir, hacer una historia. Por ejemplo, sacás una foto de, no sé, Jesús la cruz. Entonces, escribís algo breve que diga, no, en estos momentos, en la cabeza o por la mente de Jesús transcurría tal pensamiento. Es decir, hacer un hilo conductor, una historia, ¿no? Que vos puedas poner en tus palabras lo que vos considerás que, por ejemplo, Jesús sentía en ese momento. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Generar un hilo conductor. Igual el tema del discurso, o mismo incluso lo que es escribir, lo vamos a seguir hablando en las próximas charlas, en las próximas clases, pero sí, no es fácil quizás a veces plasmar en palabras escritas lo que uno piensa. Por eso también es fundamental, cuando uno está inspirado, quizás grabarse. Yo muchas veces me grabo cuando tengo un pensamiento que sé que lo puedo aplicar o me puede servir para el programa de radio, por ejemplo, como una introducción. Lo grabo, me lo dejo grabado y después lo vuelvo a escuchar. Es decir, en tu caso, si es el escribir, por ahí podés inventarte una historia, porque lo importante de la foto es que transmita un sentimiento. La gente no le va a importar, o sea, la gente le importa lo que vos transmitas con la foto. Y si encima lo acompañás de una linda historia o un lindo epígrafe, es un golazo. Entonces, si a vos si se te ocurre algo en la cabeza, lo plasmás y después lo escribís. Sí, Cindy. Perdón por ser preguntona. Me vino a la memoria. Estamos en un encuentro. Empezás desde que no es por argumento político o hay autoridades políticas. No me gusta meterme en política, pero tengo que decir el ejemplo. Y tengo que estar anunciando a las autoridades. Sí. Me mata el es correcto, no es correcto. Ya para mí es redundante el las argentinas, los argentinos, las autoridades, y ahora encima le meten el les para colmo, y encima tenés que decir un montón de autoridades, tenés que decir gracias a las argentinas y los argentinos, y eso está correcto, hasta qué punto está bueno, es redundante. Para mí me choca que hagan una introducción así, como si podés dar unos tips, estaría buenísimo. Mirá, yo te voy a decir una cosa, sí, primero es ser redundante, segundo, protocolarmente está mal. Porque nosotros está bien, el idioma se va modificando, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que regir, nos guste o no, por lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, sí, yo puedo decir las y los y les. Pero si nosotros sabemos que en el los están integrados todos los géneros, o sea, tanto el femenino como el masculino, lo otro es decir las y les es ser políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcto. A ver, considero que hay que hablar como corresponde, no hablar para quedar bien con todos. Porque no se puede quedar bien con todos. Y está mal querer quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces lo que yo te recomiendo, Cindy, es que siempre digas los argentinos, por ejemplo.
los argentinos. Después, si a alguien no le gusta que no digas las y no digas les, es problema del otro. Vos no estás mal con lo que estás haciendo y diciendo. El problema lo tiene el otro, vos te estás expresando como corresponde. Entonces no tampoco tenés que hacer cargo, tampoco tenés que hacerte cargo de lo que los otros, si a los otros les molesta algo. Mientras que vos hayas hecho bien lo que tenés que decir, el problema es de los demás, no es tuyo. Así que está perfecto si querés decirlos. No hace falta ni ser redundante ni políticamente correcto a la hora de presentar a alguien. No importa si es alguien político, si es tu mamá o si es quien sea. Bueno, alguien, a ver, me llegó un mensaje, ¿no? Permiso. En mi caso no me gusta mi voz, ¿va a haber tips para eso? Sí, vamos a tocar un poco el tema de la voz. Obviamente esto tiene que ver mucho con el tono de voz. No sé qué tipo de tono tenés, porque no sé si es grave, si es agudo, si es intermedio, no conozco tu tono de voz. Pero obviamente que de acuerdo a lo que uno dice, incluso aunque nosotros consideremos que tenemos una voz horrible, mira, le voy a dar un ejemplo burdo. Hasta la voz de pito, la famosa voz de pito, en algún momento sirve. Así que todos los tonos de voz sirven, es cuestión de ir practicando. Obviamente voy a dar algunos tips con respecto a los tonos de voz, pero eso tiene que ver más con un tema de fonoaudiología y demás, que bueno, yo no estoy en ese tema, pero sí les voy a dar algunos tips con respecto a eso. ¿Alguien más? Si no, vamos terminando. Bueno, nada, creo que ya estamos. Male, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, no genial. sé si tenemos el mail de todos, creo que a todos les llegó la confirmación de la inscripción con el link del Classroom, porque la idea también es ir subiendo material en el Classroom, bueno, en este caso el afiche, lo que preparó Pedro, y si tienen alguna duda o algo también pueden contactarse en el Classroom. Exacto, como bien dijo Male, cualquier cosa en el Classroom, hacen algún comentario, preguntan, y si no, bueno, los que tienen mi WhatsApp, si quieren, me contactan por WhatsApp y les respondo que estoy para aclarar dudas. Bueno, Male, si te parece, vamos cerrando. Espero que les haya gustado la primera clase. Y bueno, ya la próxima, vénganse preparados, que vamos a tocar propiamente dicho bien los distintos temas del discurso, también hablar un poco justamente de la voz, los tonos y demás. Vamos a profundizar más en el tema. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por participar y espero que haya sido de su agrado. Buenísimo, Peter, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, seguimos en contacto. Si recuerden que algunos no tenemos el email, nos pueden dejar en privado, así estamos todos en contacto. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos, gente, un gustazo. Muchas gracias, chao, chao.